Coalición por el Evangelio presenta Jesús hizo tu mundo moral, aun si eres ateo. Escrito por Nathan Guy, publicado originalmente en The Gospel Coalition. La poeta Linda Ellis nos dice que el elemento más importante en cualquier lápida es el guión entre los años. No importa cuánto poseamos, los autos, la casa, el dinero, escribe. Lo que importa es cómo vivimos y amamos y cómo usamos nuestro guión. Los evangelios nos dicen que Cristo hizo un mundo de diferencia en el espacio entre su nacimiento y su muerte. No vino simplemente a morir por nosotros, vino a vivir por nosotros. ¿Qué diferencia hizo? Imaginemos un mundo sin su influencia. El mundo antiguo era un lugar peligroso para nacer. La tasa de mortalidad infantil era casi inconcebiblemente alta. De hecho, es el dato dominante sobre los niños en el mundo antiguo. Los rituales paganos samaritanos incluían sacrificios infantiles. El aborto se intentaba con frecuencia. En la antigua Roma, una práctica común consistía en exponer o abandonar a los niños no deseados, ya fuera por discriminación de género, miedo a los presagios, deformidad del niño o simplemente por el deseo de aliviar la carga económica de la familia. Muchos morían de exposición al frío, y los que sobrevivían muchas veces se convertían en esclavos. La exposición se practicaba en varios países y en todo el espectro económico. Un papiro egipcio que data del año 1 a.C. daba este consejo: si por casualidad tienes un hijo, si es niño, déjalo. Si es niña, expónla. Pero entonces Jesús entró en ese lugar de odio y maldad, enseñando y practicando un camino diferente, incrementando para siempre el valor de los niños. La gente llevaba a los niños pequeños a Jesús, y Él los recibía con los brazos abiertos, diciéndoles a sus seguidores que la clave de la fe es ser más como un niño pequeño. Los cristianos tomaron nota. Una carta del siglo II anunciaba que los cristianos se casan, como todos los demás, tienen hijos, pero no destruyen a su descendencia. Tras su conversión al cristianismo en el año 312, el emperador Constantino promulgó leyes que se atribuyen el mérito de haber desalentado la exposición de recién nacidos y fomentado el rescate de bebés abandonados. 62 años más tarde, bajo otro emperador cristiano, Valentiniano I, la exposición de niños quedó legalmente prohibida. Los creyentes de los primeros siglos consideraban que la protección de los huérfanos era un deber cristiano. Los criaban en sus hogares y, más tarde, utilizaron los edificios de la iglesia o los monasterios como refugios y escuelas. Lee Santiago 1:27. ¿Valoras a los niños? Jesús y sus seguidores son directamente responsables de crear este instinto cultural. El mundo antes de Cristo no era conocido por su exaltación de las mujeres. La discriminación severa era común y las hijas mujeres tenían muchas más probabilidades de ser abandonadas, expuestas o abortadas. Aún en Roma, las mujeres eran tratadas, en el mejor de los casos, como ciudadanas de segunda categoría. No podían votar ni ejercer cargos públicos. Entonces Jesús entró en escena. Seguidoras mujeres apoyaron el ministerio de Jesús, contaron a otros sus buenas nuevas y fueron de las primeras en ser testigos de su resurrección. Los seguidores de Jesús tomaron nota. Pablo exigió a los maridos que amaran a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. En términos de salvación, la iglesia no debía distinguir entre hombre y mujer, ya que todos son uno en Cristo, como muestra Gálatas 3:28. Las tradiciones occidentales de derechos humanos, la igualdad humana y los derechos de la mujer han estado fuertemente influenciadas por el pensamiento cristiano. Los países con más derechos para las mujeres tienen tradiciones de influencia cristiana. ¿Valoras a las mujeres? Jesús y sus seguidores establecieron ese estándar. La preocupación por aquellos que se acercan al final de su vida no era una alta prioridad en el mundo antiguo y, en muchos lugares, cuidar de quienes no tenían familia tampoco era de interés social. Pero Jesús veía valor en aquellos que más necesitaban ayuda. Resucitó al hijo de una viuda, señaló a otra viuda como el principal ejemplo de virtud
y se aseguró de que su madre fuera cuidada después de su muerte. Reprochó las costumbres religiosas que devoraban las casas de las viudas en Marcos 12:40, o permitían que las personas dejaran de lado su responsabilidad de cuidar a sus padres ancianos. Una vez más, los seguidores de Jesús tomaron nota. La primera carta de Pablo a Timoteo describe el gran honor que se concede a los hombres y mujeres mayores y exhorta al pueblo de Dios a proveer dinero y cuidados a las viudas que hay entre ellos. Les dice en 1 de Timoteo 5:8, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El mundo no cristiano también tomó nota. El satírico Luciano del siglo II afirmó que un creyente encarcelado recibía constantemente visitas de otros miembros de la comunidad cristiana, a quienes describió como pobres miserables y viudas ancianas y niños huérfanos. ¿Demuestras interés por las viudas y los ancianos? Jesús y sus seguidores lo hacían. Se dice que nada es tan doloroso como ver la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Los juegos de gladiadores romanos son un ejemplo de ello. Durante una celebración de 4 meses en honor al emperador Trajano, hasta 10,000 gladiadores lucharon a muerte. En muchas ocasiones se arrojaba a los cristianos a la arena para que fueran devorados por animales salvajes, y la gente lo veía como un deporte. Así fue hasta el siglo V, cuando un monje llamado Telémaco saltó a la arena para intentar detener un combate de gladiadores y fue apedreado por la multitud por interrumpir su deporte. Conmovido por el martirio de Telémaco, el emperador cristiano Honorio prohibió los combates de gladiadores de una vez por todas. ¿Valoras la vida humana y ver morir a las personas como deporte te parecería inhumano? Jesús y sus seguidores fueron la influencia para hacer que el mundo también lo vea así. Los esclavos constituían hasta el 30% de la población italiana en el siglo anterior al nacimiento de Cristo, y casi la mitad eran propiedad de la élite, que constituía menos del 2% de la población. La tasa de mortalidad entre estos esclavos era realmente mórbida. Un esclavo tenía suerte si sobrevivía a la adolescencia, mientras que la esperanza de vida media de la población general en Roma era de unos 25 años. Pero Jesús enseñó una nueva forma de concebir nuestras relaciones con los demás. Cuestionó los corazones de aquellos que deseaban ser amos de los demás en lugar de buscar ser siervos de todos. Enseñó que todos los que pertenecen a Dios son hermanos de Cristo y unos de otros. Desafió a sus contemporáneos judíos con una ilustración en la que alababa a un samaritano como ejemplo de virtud y los enfureció con relatos sobre la misericordia y la compasión de Dios hacia aquellos que estaban fuera de sus círculos religiosos y sociales. Ofreció sanación y salvación sin importar la clase social. Para aquellos que tenían, o a quienes se les debía, una deuda considerable, que a menudo conducía a la esclavitud cuando no se pagaba, Jesús enseñó los principios del perdón y el amor al prójimo por encima del amor al dinero. El concepto de enseñorearse de los demás no debía caracterizar al pueblo de Dios. En cambio, el mundo conocería a los cristianos por su amor de los unos por los otros. Los seguidores de Jesús tomaron nota. No es casualidad que el abolicionista británico William Wilberforce fuera cristiano, que casi 2/3 de sus homólogos estadounidenses fueran ministros o que los líderes de la igualdad racial como Martin Luther King Jr. actuaran a partir de profundos principios cristianos. ¿Valoras la libertad, la dignidad y la igualdad más allá de las divisiones raciales? Jesús y sus seguidores marcaron el camino. Es difícil encontrar en el mundo antiguo algún registro de una iniciativa benéfica organizada o un lugar de curación para todos los necesitados. Los romanos ayudaban a los soldados heridos a recuperarse, pero solo en beneficio propio, para que los soldados pudieran volver al campo de batalla. En contraste, Jesús describe a los receptores del reino como personas que cuidan activamente a los que sufren entre nosotros. En verdad les digo que, en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, dijo el Señor en Mateo 25:40,
A mí lo hicieron. Los seguidores de Jesús se dieron cuenta. En el siglo IV, los cristianos establecieron los primeros hospitales para todos los necesitados, ya fuera que padecieran lepra o ceguera. En la Edad Media, había una fuente para más de 2000 hospitales, los monjes benedictinos en el siglo XVI. Estos mismos monjes cuidaban a los enfermos en sus 37,000 monasterios. La tradición sigue siendo evidente. Desde el Ejército de Salvación hasta la Cruz Roja, desde Francisco de Asís hasta la Madre Teresa, desde Florence Nightingale hasta Louis Pasteur, la historia de la medicina moderna y el cuidado de las personas que sufren tiene una deuda con la historia cristiana. Hoy en día, en París se encuentra posiblemente el hospital más antiguo del mundo en funcionamiento continuo, conocido desde hace un milenio como Casa de Dios. Piensa en el hospital más cercano a ti. Lo más probable es que su nombre incluya Bautista, Metodista, San Vicente, San Lucas o algo similar. No es una coincidencia. ¿Qué diferencia marcó Jesús? Una gran diferencia. Y Él sigue vivo y activo, esperando cambiar vidas para mejor. Gracias por escucharnos. Si deseas más recursos como este, visita coaliciónporelevangelio.org.